te bendiga, hija. Ahora vamos a entrar a lo que venimos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, el texto que leyó nuestra hermana. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Voy a esperar. Ok. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Quiero preguntarte, ¿por qué será que a Dios nadie lo puede burlar ni engañar? Es más, el que intente dice que él se engaña. Pero ¿por qué será, hermano? Te voy a hacer pensar. ¿Por qué no podemos engañar a nuestro Padre Celestial? Porque a nuestros padres terrenales creo que todos los engañamos en algún tiempo nosotros, ¿verdad? Miren, de los tantos atributos que Dios tiene, por su omnisciencia, porque Él conoce todo, es que nosotros no lo podemos engañar, no lo podemos burlar. Nos podemos burlar de las autoridades y usted ve todo lo demás, ¿verdad? Y de eso no quiero hablar yo. La hermana Mari me dijo que para empezar este año, ahí nos da con todo, dice, pero me voy a contener. Ok. ¿Cómo puedo yo engañar estando en la iglesia al Señor? Teniendo un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Pero ¿será que Dios me la cree? No, ¿verdad? Por eso dice ahí, no os engañéis. Pero miren, me encantan las escrituras porque no son solo para teólogos, estudiosos de la Biblia, lo que estamos estudiando, ¿no? El Salmo 139, el Señor nos lo ha dejado para que de una manera tan simple y tan sencilla entendamos nosotros hoy, los que no somos letrados, cosas escondidas, como dice, desde la fundación del mundo. Algo tan profundo en el Salmo 139 nosotros podemos entender con dos atributos que ahí dice. ¿Y sabe qué? Quiero aprovechar. Los salmos el Señor nos ha dejado porque contienen tanta riqueza que ya la hermana Patti explicó. Pero los salmistas eran hombres que conocían a Dios. Y sabe que el Señor nos dice en su palabra, y esta, dice, es la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, yo desde que entendí ese texto dije yo, no, ese texto es para mí. Voy a investigar qué significa. Y sabe, hermano, Dios tiene muchos atributos. Uno de los más conocidos es que Dios es amor. Pero eso no es todo. Son perfecciones divinas. Yo tengo que buscar en la Biblia, y los salmos me muestran a ese Dios todopoderoso de una manera simple para que yo lo pueda entender, porque los salmos eran como el himnario de hoy. Y de topada nos da los salmos una lección tan grande. Bienaventurado, dice el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Así empiezan los salmos. Pero miren, sin salirme, hoy vamos a estudiar dos atributos: la omnisciencia y la omnipresencia. Y yo les decía que uno de los atributos más
que conocemos es el amor, ¿verdad? Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es ¿qué? Justicia. Dios también es ¿qué? Misericordioso. Dios es ira, porque el gran día de la ira ha llegado. Dice, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Entonces los salmos de eso se trata, de que nosotros conozcamos la grandeza y el infinito poder de Dios a través de sus atributos. Entonces, por el atributo de la omnisciencia es que yo y tú no podemos engañar al Todopoderoso. ¿Sí me entienden? Fíjense, dice, mire, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece ¿para qué? Para siempre. Entonces, engañar al Señor ni lo intentemos, hermano. Por eso es que Jesús nos advierte: guardaos, dijo él, de los falsos profetas que vienen como vestidos de oveja, pero por dentro, dijo, son lobos rapaces. Hoy en día, hermano, ¿cuánta gente no anda siguiendo a falsos profetas? Ahora hasta dice que hay apóstoles. Pablo dijo que él era el último de los apóstoles. También dijo él que Juan vio en esos 12 muros en la Nueva Jerusalén el nombre de quiénes, de los apóstoles, de los 12. ¿Y a dónde van a poner tanto apóstol que hoy ha salido? Es increíble, hermano. Y como dijo una hermana, que son los lugares que más están llenos. Entonces, guardaos de los falsos profetas. Y sabe de qué, quiero aprovechar para decirte que hay una señal que Dios nos ha dejado. Porque ¿por qué Dios permite hoy tanto falso profeta, tanto falso maestro que anda confundiendo? Y la gente, como no estudiamos, y yo le dije que el Salmo dice que tiene que estar la palabra, que la meditemos de día y de noche para no ser engañados. Miren, el Señor permite falsos profetas con una condición, y Deuteronomio lo muestra muy simple. ¿Sabe para qué? Para probar al pueblo. Porque que se levante un profeta falso es normal. Lo anormal sería quien lo sigue. Entonces, mire, este texto de Deuteronomio 18:22, oiga bien, aquí puede identificar usted quién es el falso profeta. Dice que si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción. Lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Sabe qué pasaba cuando un falso profeta decía algo que Dios no le había mandado? Lo apedreaban. Imagínense, ya no cupieran en el cementerio todos estos falsos profetas de hoy, porque Dios no ha hablado. Entonces, hermano, mire, para que usted entienda, no me quiero ir sin explicar algo aquí, porque dice que el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Es como esa comida que ya está arruinada. Es terrible lo que dice aquí, pero ¿sabe qué? Lo interesante aquí es esa parte que dice el que siembra. ¿Sabe qué significa? El que alimenta la carne. Hermano, de eso hay que cuidarnos, porque usted no puede ignorar que tenemos una naturaleza caída. Y hasta que estos cuerpos van a ser glorificados, allí ya no vamos a tener relación con el pecado. Pero tan cierto es que así como el Espíritu Santo mora en nosotros, también desafortunadamente el Señor lo ha establecido así. Tenemos esa naturaleza, como Pablo dijo, que él quería hacer las cosas, pero no podía. Ese dilema que tenía
apóstol, yo lo tengo y usted lo tiene. Entonces, lo que el Señor aquí dice es que el que practica, dice. No que yo no voy a pecar porque entonces yo soy mentiroso, ¿verdad? Lo que aquí dice, pero el que practica tal, porque hablando de las obras de la carne, aquí las enumera. Porque el apóstol de eso viene hablando, porque los gálatas habían entrado esos falsos profetas. Entonces, por eso es que yo me detuve un poquito de hablar de los falsos profetas. Y esa es la señal de Deuteronomio 18. Si no se cumple lo que dice el que es falso. Bueno, yo le dije a un hermano, mira, esto dijo lo que tú crees, pero eso no se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Es falso. Bastaría, hermano, tantas profecías que han dicho. Porque mire, todo aquel, no importa quién sea, que haya dicho o siga diciendo que el Señor viene en tal fecha, es mentiroso. Porque el día y la hora nadie lo sabemos. ¿Por qué los dejamos engañar nosotros, hermanos? Yo no puedo extenderme más, ¿me entiendes? Porque yo quiero que, en otro lado lo diría con toda autoridad. Dijeron que Jerusalén nunca iba a ser edificada y mire hoy. Entonces, hermano, ok, mire, dice aquí todas las obras de la carne. ¿Cómo puedo yo alimentar las obras de la carne cuando permito en mi hogar que pase como chucho y gato, como dicen en El Salvador? Ese es estar alimentando la carne cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay pleito, cuando hay... Aquí están todas las obras y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son ¿qué? Empieza con el primero. Y manifiestas son las obras de la carne que son ¿qué? Adulterio, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, a eso tengamos miedo. Por eso es que yo digo, ¿cómo puedo yo decir que tengo tantos años de ser cristiano y todavía ese pecado? O sea, que siempre lo estoy como ese deportista practicando, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Entonces, miren, eso es lo que el Señor aquí dice. ¿Qué naturaleza yo alimento? Eso tú lo sabes. Y Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando alimentamos la naturaleza espiritual? Yo lo felicito y no me invitaron para venir temprano a las 6. Esa es una bendición, el ministerio de oración. Alimente usted a través de ¿qué? De estar en la presencia de Dios a través de la oración. Y muchas cosas que usted sabe cómo puedo yo alimentar la naturaleza espiritual. Entonces, miren. Yo dije, para entrar ya en el tema, y ahora sí vamos, que a través del Salmo 139, de una manera tan sencilla, Dios nos explica algo tan profundo como es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que es lo que hace que yo no pueda burlar a Dios. Y mire, hermano, yo lo he dicho aquí, cuando usted entienda que no hay ningún lugar que yo me pueda esconder de la presencia de Dios y que Dios me está viendo, allí es donde está la clave, porque yo voy a entender el temor a Dios. Ahí nace el temor a Dios, y dice que con el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Allí es donde yo voy a dejar esa práctica de pecado. Porque yo sé que mi Dios es tan poderoso que Él me está viendo, y el pecado, todo el que hace pecado, quien lo hace en la cara de Dios. Entonces ahí la cosa cambia, hermano, ahí, porque miren, si usted quiere caminar con Dios, es posible, pero ¿sabe cuál es lo primero que yo tengo que hacer? Santificarme. Porque sería tener un Dios que está, Él dice que no estemos en el mundo, ni digamos un pie adentro y un pie afuera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Él se va a llevar con el pecado? Él no es amigo del pecado. Por eso es lo importante que yo me santifique. ¿Para qué? Para poder caminar con Dios, para poder, hermano, ver su gloria.
Si yo, aquí parado, por su gracia y su misericordia, yo no hubiera visto su gloria, yo sería un hipócrita y yo no anduviera predicando. Porque a mí Él me ha llamado. ¿Me entiendes? El problema es cuando no te llama Él. Ok, entonces vamos a ir hoy. Salmo 139. Un salmo, hermano, que nos explica, como ya lo dije, esos dos atributos que hoy rapidito vamos a estudiar. Salmo 139 del 1 al 10, por favor, ¿ya están por ahí? Amén. Oh Jehová, dice, tú me has escudriñado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has contendido, dice, desde lejos mis pensamientos. Ese es el Dios Todopoderoso, que todo lo conoce. Y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, oiga bien, hermano, no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes que todo. Me dijo una hermana, entonces, ¿para qué orar, hermano? Si hermano, no es para informarle, Él lo sabe, pero ¿se acuerda usted cuando Jesús estuvo en Jericó y ese cieguito lo clamaba, como yo tengo que clamarlo, como usted tiene que clamar, porque un clamor hace que Jesús se pare? Eso pasó con Bartimeo. Entonces, ¿qué le dice el Señor a este cieguito? ¿Sabía el Señor Jesús lo que quería ese cieguito? Claro. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Entonces dice que aún no está nuestra palabra, porque Él escudriña la mente y el corazón, y tú, dice, lo sabes todo. ¿Y cómo, hermano, podemos estar engañando? Por eso es que Jesús en Mateo 23, hermano, a los que hacían y no, como les dijo a los escribas y a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos que te sentáis en la cátedra de Moisés y dicen y no hacen. Por eso nos dice a nosotros, hagan todo lo que ellos digan, mas no hagan lo que ellos hacen. Y a eso tienen que tener cuidado usted y yo. Me voy a adelantar aquí porque el texto, el pasaje es muy rápido. Ya aquí el salmista, de una manera, como le dije, ¿no? David era un hombre, era un rey ungido que conocía a Dios. Por eso, de una manera así algo tan profundo, David, con la ayuda del Espíritu Santo, lo hace ver para nosotros simple, para que entendamos esa omnisciencia de Dios. Entonces el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Aquí donde viene el otro atributo, la omnipresencia. ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, hermano, Dios está en todo lugar. ¿Y sabe qué? Al mismo tiempo, así como está con nosotros hoy, aquí está con todos los hermanos reunidos alrededor del mundo, pero no solo con toda la humanidad. ¿Qué le parece? Yo quisiera, hermano, que poco a poco nosotros, Dios nos abra la mente y entendamos a quién nosotros seguimos. Porque de ahí determina por qué yo hago las cosas. Porque esa frialdad en la iglesia es porque nosotros no conocemos a Dios. Por eso no vamos motivados, porque vaya, mire, fíjense cómo es el Señor. Él sabe cómo tú viniste aquí. Él sabe lo que estás pensando. A lo mejor estás pensando en contra de mí. Él lo sabe. Miren, yo veía que un primer anciano por aquí, lejos de aquí, cerca de allá, pues uno nota cuando no le cae bien, ¿verdad? Pues un día dije yo, para no pecar yo, pues yo lo voy a enfrentar. Entonces le dije, hermano, mírame los ojos, ¿qué tú crees de mí?
Y ahí me di cuenta que no estaba equivocado. No le digo lo demás, pero ¿sabe qué, hermano? Es bueno decirle, hermano, yo pienso él, ¿me entiende? Porque Dios sabía, entonces Dios me había revelado que ese Señor no me quería. Pero como Dios no nos ha llamado a que seamos monedita de oro tampoco, ¿va? Por predicar usted, si predica la palabra te vas a meter en problemas, si no, no, le vas a caer bien a todos. Ok, entonces, se da cuenta cómo el Señor, con estos dos atributos, nos da a entender quién es Él, qué soy yo frente a Él. ¿Sí me entendió? Entonces, hermano, yo veo que los profetas, la frase célebre de ellos, ¿cuál era? Ellos me entendían a la perfección. Ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque sabían que Dios los estaba viendo, hermano. Entonces, viva esa realidad. Que usted, donde quiera que ande, ¿quién lo está viendo? ¿Quién lo acompaña? Es que mire, ahí es donde la cosa cambia. Porque nosotros le echamos palo a Jonás, ¿verdad? Que Jonás huyó de la presencia del Señor, que era un profeta rebelde y le ponen un montón de cosas, ¿verdad? ¿Sabe qué? Cuando yo fui director de obra misionera, yo me di cuenta que yo y los hermanos a quienes hablaba eran igualitos que Jonás. Y yo dejé de ser Jonás. ¿Y por qué lo digo yo? Porque a ti, como a Jonás, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Jonás? ¿Que fuera a qué? Hermano, y no nos ha dado a nosotros esa misma orden. Y Mateo 28, ¿qué dice? Entonces se da cuenta que si usted piensa un poquito, va a decir, no, pues yo soy como Jonás. O sea, perdone si usted lo está haciendo, entonces usted no es como Jonás. Pero la carta tan chiquita de Jonás no es ese el centro, sino que el centro es, aparte de la desobediencia y todo, no, es la misericordia y el amor de Dios para perdonar al pecador, porque dígame si no se arrepintió esa gente y no los perdonó el Señor. Ese es el centro de la carta. Entonces, bueno, ¿ya no quiere ser alguien aquí, Jonás? Pues hay que obedecer al Señor y hay que ir a lo que Él nos ha mandado. ¿Y a quién nos ha mandado? Lea Mateo 28, del 19 hasta que termine, ¿verdad? ¿Cómo ven? Mire, hermano. Cuando David estaba a punto de morir, él le da uno de los mejores consejos que yo le puedo dar a mis hijas y que usted le puede dar a un hijo. Imagínense, a punto de morir, ya digamos rodeados todos en la cama, y le digo, ok, hijo, se lo voy a leer para que vean que yo no estoy inventando, está en Primera de Crónicas 28:9, grábeselo y dele esta herencia a sus hijos. ¿Ok? Dele de herencia a sus hijos esta palabra. Arturo, ven para acá, dale esta herencia a tus hijos. Mire, dice aquí, mire, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón que perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña, dice, los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú, dice, le buscares, lo hallarás. Mas si tú le dejares, él te desechará para siempre. ¿Cómo ve usted, hermano? David, el salmista, el rey David, antes de morir, le quería dar estas palabras a su hijo. Hijo, mira, sírvele al Señor como, así desanimado, sin ganas, así como a veces venimos a la iglesia. No, dice que sírvele que ¿qué? Con corazón ¿qué? Perfecto. Y con ánimo voluntario. ¿Por qué hago las cosas, hermano?
¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que yo hago? Eso es la cosa. Pero mire, esas palabras que le dice es, si tú lo buscas, ¿qué va a pasar cuando usted busca al Señor? Lo voy a encontrar. Y si no lo busca, le dice que Él te va a desechar. ¿Para qué? Hermano, ¿cuántas denominaciones hoy no predican que la salvación no se pierde? Hermano, yo veo en la Biblia algo diferente. Un ungido de Dios, como fue Saúl, se perdió porque dejó de buscarlo. Hermano, miren, la clave es esa. David, vemos en la palabra de Dios cómo era un hombre, como dice el Señor, de acuerdo a su corazón. ¿Por qué? Hermano, ese era un hombre que realmente buscaba la presencia, lo anhelaba. Él dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Imagínense qué terrible ese hombre que se comparó como ese animalito en el desierto que no había agua y andaba buscándola. Así deberíamos de venir a la iglesia, hermano. No vemos lo que David vio porque no queremos hacer lo que David hizo. Hermano, todo aquel que decida buscar al Señor con esa sed como lo buscó Moisés. Moisés le dijo que quería conocer a Dios. Y lo conoció, hermano. Porque a quien vio, cuando dice que se escondió bajo la peña, eso iba a ver, ¿a quién vio? ¿Quién es la peña? Cristo es la peña, dice. ¿Sí me entiende? Él es la roca, vio a Cristo. Hermano, mire, esa es la clave, que yo tenga esa sed, esa hambre de buscar al Señor. Hermano, dice que si lo buscares como a la plata, si lo buscares como al oro, hermano, a los jóvenes, dice que en Jesús, imagínense, lo buscan, están escondidos todos los tesoros de la ciencia y el conocimiento. Hermano, yo no estoy diciendo algo que no lo he vivido. Búsquenlo, jovencito, niño. Jesús es la fuente de sabiduría. Dice Colosenses 2:3 que en Él están, dice, todos los tesoros de la ciencia, el conocimiento y la sabiduría. Y que eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesita ese joven? Es eso, en quien están escondidos todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría y del conocimiento. Hermano, busquemos al Señor hoy. Queremos nosotros que a nuestros hijos nos vaya bien. Hermano, ya después es tarde cuando vemos la angustia de las madres y esas cosas que dicen en la iglesia. Hoy a mí me ponen triste y la voy a decir. Una cita que leyeron aquel día unos hermanos, yo mejor me quería ir. Dice que todas esas oraciones que los madres hacen, cuando Jesús venga, dice, un ángel poderoso los va a traer. Es una gran mentira. Es como los católicos que le rezan. Imagínense si murió el único lapso de vida. ¿Cuál es, hermano? Mientras yo tenga vida, dicen que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. ¿Y cómo que yo le esté rezando a un muerto? Señor del cielo, guardado de los falsos profetas, hermano. Cuando alguien habla de la Biblia, se sale, la gente no aguanta. O se duerme. ¿Me entiende, hermano? No es triste, yo no vengo aquí. Mire, Jesús, ese es mi sueño. Que así como Jesús le dijo a Natanael, cuando lo vio, ¿qué le dijo, hermano? A ver si usted sabe de Jesús, ¿qué le dijo? Cuando Natanael venía, le dijo, he aquí un... ¿Cómo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿cómo me conoces, Señor? Y la omnisciencia de Jesús, porque Él es Dios, ¿qué le dijo? Antes, cuando te vi bajo la higuera, te vi. Tremendo, hermano.
hasta que creyó, tú eres el Cristo. Y Pedro, hermano, ¿qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Hermano, Dios lo sabe todo. ¿Para qué queremos nosotros? ¿Cómo se llama el título? No os engañéis. Dios dice, no puede ser burlado. Mire, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Números. Mire qué lindo este pasaje. Números 32. No, Números 32, 23. ¿Ya estamos? Ok, dice la palabra de Dios, mas si así dice, no le hacéis, he aquí dice, habréis pecado ante Jehová. Y sabed, dice, que vuestro pecado, ¿qué va a pasar? Te alcanzará. Hermano, es como la Mastercard, ¿verdad? La gente hoy, más que acaba de pasar estas fiestas, la pasa, y después viene ¿qué? La bancarrota también, ¿verdad? Viene el pago. Hay gente que está así, hermano, queriendo que está burlando a Dios, pecado en pecado, hermanos, y eso lo podemos aprender hasta del borracho. El borracho, ¿qué pasa al final? Cirrosis hepática, o mató a un peatón por andar borracho y en la cárcel, en el hospital. Hermano, es terrible todo lo que pasa y ese, ¿sabe qué? Yo me quedé helado cuando yo veo que aquí en Estados Unidos la mamá y los hijos tomando, los esposos toman juntos. Yo créanmelo, yo digo, Dios mío. Entonces, hermano, ¿cuál es el final de por ejemplo, un drogadicto? Hermano, si nosotros entendemos, por eso es que dice que el que siembra para la carne, ni modo que yo voy a sembrar, un agricultor, ¿verdad? Cuando yo sembraba semillas de pepino, me iba a dar manzanas. ¿Sí me va entendiendo? Entonces dice, mire, tu pecado te alcanzará. Nosotros jugamos con el Señor, pero ¿sabe qué? Toda violación a la ley de Dios trae consecuencias. Hermano, ¿te imaginas tú que toda esta humanidad, porque a quién le dio los 10 mandamientos el Señor? Como dicen que se los dio a Moisés, ¿a quién se los dio? A ver, ayúdenme. ¿Ah? ¿A quién le dio los mandamientos? A toda la humanidad, hermano. Todos nos regimos con esa obra, con esos 10 mandamientos. La ley moral de Dios. ¿Cómo sería un mundo, hermano, que obedeciera la ley de Dios? Habrían adulterio, yo le desearía a la mujer a mi prójimo, habrían robo, habrían asesinatos, lo que hoy vemos en las noticias, en lo que está pasando, guerras. ¿Se da cuenta por qué dio los 10 mandamientos del Señor? Y los dio a toda la humanidad. Por eso es que dice que Él viene a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. También dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Es pecado. Y todo, dice, lo que no proviene de fe, también ¿qué es? Hermano, hoy la palabra pecado es prohibida en las iglesias. No la queremos tocar. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Porque lo estamos ¿a qué? Asolapando. ¿Y sabe qué? ¿Cómo me va a salvar el Señor así? Imposible, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, como ya veo que se están distrayendo, entonces vamos a terminar. Mire, la buena noticia es que el Señor, como le digo, Él vino, dice, ¿a qué vino? Y a salvar lo que se había perdido. Mire lo que dice aquí el Salmo 32:3. Porque yo esto, hermano, yo lo vi con mis ojos. Y ya le voy a explicar por qué. Salmos 32,
Ya estamos ahí del 3 al 5. Ya va a ir a comer, hermano, ya va a ir a comer. Aunque esta es la mejor comida, ¿ok? Tenga paciencia, no solo de pan vivirá el hombre. Salmo 32 del 3 al 5, ¿ya, hermana Pati? Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió, dice, mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de ¿qué? Ese es David. Eso es lo que yo tengo que hacer, hermano. Hermano, usted no ha visto el resultado de una mujer extremadamente celosa, que como dicen que hasta con la escoba celan al esposo. Eso es terrible, hermano. Yo estudié con una y gracias a Dios se bautizó y todo, pero tenía el rostro, hermano. El Señor me llevó a buscar un día a la iglesia. Ya no aguanto esa mujer. Y no era broma. Es increíble, hermano. Entonces dice que cuando uno envejece, yo lo veía. Entonces, hermano, mire, mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, esto tengo que hacer. El que encubre, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Perdonó el Señor a David, sí o no? Hermano, hay perdón. La misericordia del Señor está vigente. Yo, dice el Señor, yo 2 veces, ¿para qué? Para que quede bien claro, soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor a mí mismo. ¿Y qué dice? Si es algo que el Señor, a mí se me olvida todo, dice la gente, pero ¿sabe qué? Lo único que se le olvida al Señor es cuando a ti y a mí nos perdona. Dice que olvida que el pecado y lo manda a lo más profundo del mar. Allá queremos ir nosotros como los buzos buscándolo, ¿verdad? No, hermano. No. Yo, dice, soy el que borro tus rebeliones por amor a mi nombre, y no me acordaré más de tus pecados. Qué lindo, hermano. Me borraron todo a mí. Y si el diablo viene diciendo, no, tú eres, no, es como era. Le dijeron a un señor, ven, ¿me entiendes? Hacer las cosas que hacía. No, si tú eres. No, le voy a soy otro. Ya no quiso. Y sí, hermano, nosotros somos una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué solo me hablas de Dios? Me dijo un compañero de vagondovería, como dicen. No, porque yo ya soy otro. Ya no puedo hablar de otra cosa. Ni modo que yo voy a hablar de lo que antes con alguien. No, ya no. Entonces soy del mundo otra vez. Ok. Venid luego. ¿Qué dice el libro? Pero, ¿qué es luego? Venid luego y estemos a cuentas. Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Y dice que si vuestros pecados fueren como que, como la nieve, serán que. ¿Qué más quiere, hermano? No hay ningún lavadora, ¿verdad? Ni cloro, ni nada que los haga limpios, sino que ¿qué? Solamente el Señor. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia. Dice de qué. El que se va a perder porque quiere. Porque la gracia y la misericordia ya el Señor la derramó en la cruz del Calvario, hermano. Por eso es que dice que tenemos que predicar ese evangelio, porque no hay otro medio de salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser santos, hermanos.
¿Por qué andamos predicando otra cosa? El único medio de salvación que Dios ha dejado es el Evangelio eterno. ¿Y cuál es el Evangelio eterno? La buena nueva de salvación, que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Dice que Él cargó y nosotros lo tuvimos por azotado y herido, mas Él herido fue por nuestros pecados y molido por nuestras transgresiones, hermanos. ¿Desde qué excusa tiene un judío que no acepta a Cristo? Se va a perder porque quiere, pero desde el Evangelio está desde Isaías 53. Dígale usted, hermano, eso nos ha mandado el Señor a decir, que el pecador, y ese Evangelio tiene el poder para salvar, porque ¿qué, hermano? No, lo que me salvó a mí, lo que te ha salvado a ti es el Evangelio. ¿Ok? Si vuestros pecados desde fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Ok, eso es lo lindo del Señor, ¿verdad? O lo aceptamos o lo rechazamos. Que Dios te bendiga.